bendiga a la iglesia. Amén. En esta tarde. Gracias, Señor Dios. Gracias, Padre, por tu presencia, Señor Jesús. Amén, amén. Te damos a ti gloria y honra. Amén. Amén, aleluya, Señor. Bendito sea. ¿Cuántos agradecidos hay en esta tarde? Amén. Amén. Agradecidos con el Señor. Amén, Amén. amén. Como decía la pastora, toda la gloria es para quién? Amén. Para el Señor. Toda la gloria es para el Señor. Amén, amén. Padre, aleluya. recibe la gloria, Señor Amén, Jesús. amén. Y así, Padre, así mismo queremos que tú sigas hablando a lo más profundo de Amén. nuestro corazón, Señor. Gloria a ti, Señor. Que tú mismo, Padre, te sigas revelando nuestra vida, Padre. Y aún aquellas personas que están en las redes sociales, Señor. Amén, amén. Que tú también puedas hablarles a lo más profundo de sus corazones, Señor. Quitándoles vendas, Señor. Quitándoles miedos, temores, Amén, inseguridades, amén, amén. Padre. Y colocando ese amor tuyo en cada uno de ellos, mi Rey precioso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, gloria al Señor. Y vamos a mirar Génesis capítulo 27. Amén. Amén. Génesis capítulo 27. Cuando ya estén ahí, amén. Y vamos a leerlo todos. Amén. Gloria al Señor. Génesis capítulo 27. Aprendimos hace 15 días que Rebeca, ¿qué pensó? Que Dios necesitaba ¿qué? Ayuda. Ella pensó que Dios necesitaba ayuda, pero Dios no necesita ¿qué? Dios no necesita que nosotros le ayudemos. No olvidemos que aprendíamos que las manipulaciones a Rebeca le costaron tanto la vida de ¿quién? Del hijo llamado Jacob. Amén. También aprendimos que nosotros de qué manera utilizamos que las circunstancias. Vemos las circunstancias y nosotros qué hacemos para hacer de que de pronto una palabra que Dios nos ha dado se cumpla. A veces queremos hacer lo que hizo Rebeca, ayudarle al Señor, pero el Señor ¿qué dice? No, seamos ¿qué? Pacientes. Aprendimos por medio de la palabra que David decía que pacientemente. Y eso es lo que realmente el Señor espera de nosotros, Amén. que seamos pacientes a sus palabras y a sus promesas, que el Señor las va a cumplir, Amén, amén. pero el Señor las cumple en su tiempo, amén. Amén. No las va a cumplir cuando yo realmente quiero, sino cuando Dios sabe que es el momento oportuno. Aprendimos también que la consecuencia de la mentira que se llevó a cabo en Rebeca a Jacob, ¿cómo le llevó a peligrar la vida de su propio hijo amado? Aprendimos que Isaac se fió por tres cosas, por lo que pudo palpar en la vida de Porque palpó. Jacob, se dejó llevar por lo que pudo palpar de él. Dice que Isaac escuchó la voz y dijo, él es Jacob, es la voz de Jacob, pero a la hora de palparlo, que dijo, son las manos de Esaú. Qué tremendo, se dejó llevar más, ¿por qué? Por lo que tocó que por la voz que había salido. Aprendíamos también que se dejó llevar por lo que comió. Él vio que el guisado y el que dijo, no, yo voy a comer después de que coma y sí te voy a bendecir. También aprendíamos de que se dejó llevar por el olor. Aprendimos que algo tan minucioso como una vestimenta, ¿quién iba a pensar de que iba Isaac a olfatear y darse cuenta que esa vestimenta era de su hijo, llamado Esaú? ¡Qué tremendo! Aprendimos que el enemigo y el engañoso corazón que tenemos muchas veces nos lleva a pensar en los detalles más mínimos como los pensó Rebeca, que fue en la ropa. Amén. Amén. Aprendíamos también que ahí vemos cómo las mentiras de Rebeca y las mentiras de Jacob intentaron pasarlas como ¿qué? Como una verdad. ¿Cómo cogieron esas mentiras? Hacerlas pasar como una verdad. Aprendíamos también que todo lo que hacemos mal debemos pagarlo delante de ¿quién? Del Señor. Del Señor. Aprendíamos que lo que le pasó a Isaac con Jacob, cuando Jacob traicionó, o sea, traicionó a su hermano Esaú, eso mismo le pasó a ¿quién? A Jacob más adelante. Cuando tuvo a ¿quién? A José.
Cuando a José fueron y le dijeron los hermanos, a ellos fueron los hermanos y le dijeron a su padre Jacob, José ha muerto, ¿se lo ha comido qué? Una fiera. Pero qué tremendo, porque eran qué? Mentiras. Entonces ahí aprendemos que todo lo que hagamos más adelante tenemos que pagar por todas esas consecuencias. Amén. Que el Señor nos ayude y nos libre, que nos libre del mal, que nos libre del peligro. Amén. Amén, amén. También aprendíamos que si yo hablo mentiras, no puedo esperar recoger que la gente me diga la verdad. Amén. Si yo digo mentiras, no puedo esperar que la gente venga y me diga a mí la verdad. Sino al contrario, la gente ¿qué va a hacer? Me va a hablar mentiras. Porque eso es lo que yo estoy sembrando. Amén. Si miramos, Isaac y Rebeca perdieron algo muy hermoso. ¿Quién lo recuerda qué fue? Isaac y Rebeca perdieron algo. Y lo vimos en el capítulo 25 de Génesis. Y fue que la oración. Porque dice que Isaac oró por su esposa. Y dice que Rebeca consultó a Jehová cuando sentía esa batalla ya en su vientre. Entonces ahí podemos ver de que no podemos soltar ¿qué? La oración. Debemos estar cada día orando y velando. Amén. Sí, ¿Qué es lo que más nos cuesta como jóvenes? Y no solamente como jóvenes, sino también a cada uno de los que nos acompañan. ¿Qué es lo que más nos cuesta? Orar, ¿verdad? A veces vamos a entrar a orar y nos coge más el sueño. O nos gana más la tentación de estar en el ¿qué? En el móvil o de estar mirando tele, ¿cierto? Pero ahí es donde debemos entender lo que dice la palabra. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Qué peligro cuando dejamos de orar al Señor. Isaac llegó al punto de estar ciego, pero sin entendimiento. Rebeca se dejó minar, se dejó atemorizar y terminó tomando malas decisiones. ¿Qué aprendimos también? A no dejarnos ¿qué? Atemorizar, a no dejarnos alterar, porque cuando escuchamos algo, ¿qué decimos? Uy, pues madre, no, espere, yo tengo que hacer algo ya entonces. Y por esa actitud a veces tomamos malas decisiones. Eso fue lo que le pasó a Rebeca. Rebeca escuchó lo que Isaac le había dicho a ¿quién? A su hijo Esaú. Y ella que dijo, uy no, espere, ¿cómo así que la bendición se la van a dar a él si tiene que ser para Jacob? Y ahí nos damos de cuenta de que realmente ella se dejó atemorizar. Ella se dejó atemorizar. Y al dejarse atemorizar, tomó malas decisiones y terminó llevando la vida de su hijo a peligrar, porque Saúl lo quería ¿qué? Lo quería matar. Qué tremendo. Si ve que a veces ayudarle al Señor sale caro. Y después, ¿cómo decimos? Señor, pero ¿por qué me pasa esto? ¿O por qué me pasó aquello? Sabiendo y entendiendo que somos nosotros los que por el afán muchas veces tomamos malas decisiones. Amén. Amén. Y vamos a mirar Génesis capítulo 27. ¿Ya todos estamos ahí? Amén. Capítulo 27, verso 30. Génesis capítulo 27, verso 30. Miremos el verso 27. De Génesis capítulo 27, verso 27. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: y Jacob se acercó y le besó. ¿Y qué hizo? Y olió Isaac el olor de sus vestidos. Y al oler lo que dijo, este es. Pero la vestimenta que tenía era una vestimenta que se la había puesto ¿quién? La madre. ¿A quién? A Jacob. No lo olvidemos. Y dice, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo, que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Qué bendición tan poderosa la que están colocando sobre él, ¿verdad? Verso 29. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Así fue la promesa ¿para quién? Para Abraham. Malditos los que te maldijeren, pero benditos los que te bendijeren.
Verso 30. Y aconteció, luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, luego que ¿qué? Que Isaac acabó de bendecir a Jacob. No olvidemos que Jacob fue el que estaba haciendo la mentira. Engañador. Amén. Entonces, dice que apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. Si nosotros lo miramos y lo analizamos detalladamente, nos meteríamos en la película y diríamos, ¿qué pasaría si el padre estuviese bendiciendo a Jacob y llegase en ese momento oportuno Esaú y entrase y viese lo que su padre estaba haciendo con él? Automáticamente Esaú se convertiría en un homicida, porque literalmente mataría a su hermano. ¡Qué tremendo es eso! Así es el corazón del hombre engañoso. ¡Qué tremendo es eso! Por eso dice la palabra, ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de lo que haces, ten cuidado de cómo piensas, ten cuidado porque del corazón nacen los buenos, pero también nacen los malos pensamientos. ¡Qué bueno es el Señor! Si nosotros miramos y lo pensamos, decimos, uy, qué tremendo. Hubiese llegado Esaú y Esaú se hubiese convertido en un homicida con la vida de Jacob. ¡Qué tremendo! ¿Por qué? Por querer ayudarle al Señor. No olvidemos que el Señor no necesita que le ayudemos para que se cumplan sus promesas. Dios cumple su promesa. Dice la palabra que cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Dice que la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Qué hermosa es la palabra. Pero ¿qué necesitamos nosotros como jóvenes y como seres humanos? Necesitamos confiar en Dios. Aprendíamos de las expresiones que tenía el salmista David en el capítulo 27 de Salmos, donde el salmista David decía, Jehová es mi luz y mi salvación. El salmista estaba diciendo, yo no brillo por mí mismo, sino que brillo gracias a ti, Señor, que estás en mi vida. Pero el salmista tenía claro algo, y era la confianza en el Señor. Amén. A nosotros como seres humanos nos cuesta confiar. ¿Pero por qué? Porque queremos ver las cosas, ¿qué? Inmediatas, queremos verlas ya. Y a veces al ver que se retrasa, pensamos y decimos, no, Dios como que no cumple. Pero entonces estaríamos olvidando lo que dice la palabra. Cielo y tierra pasan, pero sus palabras no pasarán. Amén, amén. Dice la Escritura que el Señor no es hombre para mentir. Lo que el Señor ha dicho acerca de nosotros, Él lo va a cumplir. Amén. Pero vuelvo y lo reitero, no cuando nosotros queramos, sino cuando Dios realmente lo quiere. Entonces no olvidemos esa escena. Sería algo que catastrófico, sería algo durísimo, sería algo fuertísimo ver esa acción en medio de sus hijos y su padre ahí. Sería algo durísimo. Pero si nosotros miramos ahí vemos la misericordia de Dios. Amén, amén. Cómo Dios es de misericordioso. Aún sabiendo que se estaba haciendo las cosas mal, el Señor, ¿qué hizo en su misericordia? Dijo, no, yo tengo misericordia y vamos a esperar un poquito. Pero si el Señor no tuviese misericordia, ¿qué hubiese pasado? Hubiese pasado un ¿qué? Un caos. Que Dios realmente nos ayude, pero que nosotros también aprendamos a valorar esa misericordia del Señor todos los días de nuestra vida. Amén. Ahora vamos a mirar más adelante. Dice que Esaú llegó de cazar. Él volvió de cazar. Si nosotros miramos el verso 3, vamos a darnos cuenta cuál fue la orden de su padre a Esaú. Y dice, toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Entonces, ¿de dónde volvió Esaú? De cazar. De cazar, de traerle el alimento ¿a quién? Al papá. A su padre, amén. Vamos a mirar el verso 31. E hizo él también guisados y trajo a su padre y le dijo,
Mire que aquí hay algo muy hermoso y no sé, vamos a mirarlo, ¿vale? Dice así, e hizo él también guisados. ¿Quién? Esaú. Y trajo a su padre. ¿Y cómo le dijo Esaú a su padre? Levántase mi padre. Levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Qué tremendo como le está hablando ahí Esaú. Vamos a mirar ahora las palabras de Jacob. Verso 19 del capítulo 27. Capítulo 27, verso 19. Ahora vamos a mirar cómo fue la expresión de Jacob a su padre. Miremos el 18. Entonces este fue a su padre y dijo, ¿cómo dijo ahí? Padre mío. Padre mío. ¿Y cómo le respondió Isaac? Heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Qué tremendo en preguntas. Verso 19. Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. Aquí ya está la mentira, ¿vale? Sí. Yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Mire cómo le dice, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces, si nosotros lo miramos, se ve una diferencia en cuanto al tema de la expresión verbal a su padre. Y yo miraba, yo leía y yo tomaba el ejemplo de los padres con sus hijos. Los padres escuchan llorar su hijo y pueden haber más niños, pero ellos dicen, no, ese es mi hijo. El que está llorando es mi hijo. O no, el que está hablando, ese es mi hijo. Y pueden haber personas alrededor que le digan, no, ese no es su hijo. Y usted dice, ese es mi hijo, yo conozco, yo sé que él es mi hijo. Qué tremendo, porque si nosotros miramos, ahí nos damos de cuenta que por las palabras ya Isaac como que diría, venga. ¿Quién eres tú? Espere. Le pregunta. Pero qué tremendo, porque miremos el verso 22 lo que dice. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, ¿qué dijo? La voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Qué tremendo es esto. O sea que él era consciente. Él dijo, uy, esta es la voz de Jacob. Esta es la voz de Jacob. Pero él que dijo, no, pero espere. Ah, no, sí, es Esaú. Se dejó llevar por lo que tocó. Qué tremendo es esto. Ahí nosotros debemos aprender a tener mucho cuidado, a no dejarnos llevar por las cosas que podemos tocar, por las cosas que nos pueden mostrar. Debemos tener cuidado, amén. Entonces, las palabras de Esaú, levántese mi padre y coma de la casa. Pero las palabras de Jacob, padre mío, responde Isaac, heme aquí, hijo mío. ¿Quién eres, hijo mío? Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Van hacia el mismo punto, pero cada uno tiene su expresión, su forma de expresarlo. ¿Son qué? Distintas. Aquí vemos que, ¿será que Isaac no sabía quién era? Es una pregunta, ¿será que Isaac realmente no sabía quién era? Pero si nosotros miramos el verso 22, él dice, la voz es la voz de Jacob. O sea que ahí nos damos de cuenta que él, ¿qué? Que él sí sospechó algo. Él se le alcanzó a alumbrar algo y dijo, uy, esta es la voz de él. Qué tremendo es esto. Dice, no sabía quién era Esaú y de qué manera diferenciarlos. Otra pregunta. Y esto lo podríamos relacionar con lo que dice en Juan capítulo 10, verso 27. Vamos a mirar qué dice Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Vamos a mirar qué dice el verso 27. ¿Cuál qué? 10, 27. 10. Juan capítulo 10, verso 27. Podría ir de la mano con lo que acabamos de decir, con el ejemplo del Padre. Amén. Dice, miremos el 26, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas
oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Qué tremendo, el Señor realmente nos conoce a nosotros. Amén. Nosotros le hablamos al Señor y el Señor nos dice, uy, espere, ¿quién es? No, el Señor conoce realmente Gloria a mi nuestra vida Jesús. porque Él fue el que nos creó y nos formó y nos diseñó. Entonces, si lo miramos y lo llevamos nuevamente al ámbito natural, nos damos de cuenta de que uno como padre que dice, uy, reconoce, yo sé que realmente está la voz. Amén. Entonces, por lo general, los padres tienden a decir, esa voz es de tal. Por más que a veces traten de imitarla, ellos dicen, no, 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 no. Puede sonar igual, pero no. La voz de mi hijo es original. Miremos el versículo 33 del capítulo 27 de Génesis. Génesis capítulo 27, pero vamos a mirar el verso 32 y 33. ¿Ya estamos ahí? Génesis capítulo 27, verso 32. Entonces Isaac, su padre, le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Aquí es tremendo, verso 33. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí? Que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses. Yo le bendije y será bendito. Miremos un momento el verso en 35, saltémonos el 34, miremos ahora el 35. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. ¿Qué le dijo Isaac? Vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. ¡Qué tremendo! Aquí nos damos de cuenta que realmente Isaac sí sabía. Isaac sí sabía. Isaac no sabía de la promesa. ¿Sí me estoy dando a entender? No sabía de la promesa que había sobre sus hijos. Pero él sí sabía que había un engaño. Al decir, esta es la voz de Jacob. ¿Sí me estoy haciendo entender con lo que estoy diciendo? Amén. Entonces, por eso en el verso 35 dice, y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Lo llevamos enlazado con el verso 22 y dice, la voz es la voz de Jacob. Entonces ahí nos damos de cuenta que Isaac se dio cuenta que había engaño. Él se había dado cuenta. Pero qué tremendo cómo le responde ¿a quién? A Esaú. Cuando Esaú ya llegó con el guisado y el padre ¿cómo le dice? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Y él ¿cómo le dice? Yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Aquí vemos que el versículo 33 de Génesis, ¿será que en realidad Isaac no sabía quién era el que le hablaba? Para pensar, ¿verdad? Está en término de pregunta. Isaac hace una pregunta. ¿Quién es el que vino aquí? Pero si miramos el verso 35, que lo acabamos de leer, miramos que Isaac sí sabía quién era el que realmente le estaba hablando. Ahora, Isaac sabía que Dios había dado una palabra sobre Jacob, y por más que Esaú, su hijo, el cual él amaba, lo quisiera bendecir, ya Dios había hablado de que el mayor serviría al menor. Porque realmente, ¿qué era lo que quería Isaac? ¿Bendecir a quién? A su hijo Esaú. A él era el que quería ¿qué? Bendecir. Pero ya Dios había dado ¿qué? Una palabra. Ya Dios había dicho qué era lo que iba a pasar y a suceder. Pero no olvidemos que eso pasaba por el simple hecho de que Esaú, ¿qué hizo? ¿Menospreció qué? La primogenitura. Él tomó en poco las cosas del Señor, y al tomar las cosas del Señor en poco, entonces
las despreció, o no olvidemos eso, las despreció. Ahora miremos acá el verso 34, y dice así: cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación, y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. ¿Qué quería Esaú ahí? Bendición. Bendición. Que el padre que lo bendijera. Pero qué tremendo que Esaú le importó lo que el Señor había puesto en su vida. Y él tomó el propósito y el plan de Dios ¿en qué? En poco. Y al tomarlo en poco, aquí está pagando las consecuencias. Amén. Al tomar las cosas de Dios en poco, aquí está pagando Oh, las Señor. consecuencias. Entonces, qué bueno que nosotros como jóvenes no tomemos las cosas del Señor ¿en qué? En poco, no las tomemos en poco, sino que aprendamos a qué? A valorarlas, a apreciar eso que Dios nos ha ¿qué? Entregado. Amén. Vamos a mirar acá y dice, vemos aquí que Isaac era consciente, vino tu hermano con engaño, o sea que nada era sorpresa para Isaac. Dice aquí en el verso 34 que Esaú oyó las palabras, pero me sorprende en la manera en la que él exclamó. ¿Cómo lo hizo? Con una muy grande y muy amarga exclamación. Aquí tengo Esaú levanta un grito, pero ojo, era un grito lleno de ¿qué? De amargura. Era un grito lleno de amargura. Y la palabra amargura quiere decir punzadas en el corazón. Es un sentimiento intenso. Es una decepción, es una tristeza, es un resentimiento. ¡Qué tremendo! Él despreció las cosas del Señor. Al despreciarlas, ¿qué pasó? Bendijeron la vida de Jacob. Y él, al ver que habían bendecido a Jacob, ¿cómo hizo? Exclamar. ¿Con qué? Con amargura en el corazón. Y la amargura es punzadas en el corazón. Es un sentimiento intenso. O sea, ¿cómo se sentiría ahí en ese momento? Se sintió... Yo creo que él empezó a retroceder como un estilo de película por su cabeza. Y dijo, ¿por qué vendí la primogenitura? ¿O por qué desprecié las cosas del Señor? Cosas así, pensaría, ¿no? Qué tremendo es. Ahora acá nos damos de cuenta que ¿cómo te sientes cuando eres traicionado? ¿Cómo te sientes cuando eres traicionado o cuando eres suplantado? Y no por los de afuera, sino por los de tu casa. Qué tremendo, porque aquí el nombre sí tiene que ver. El nombre de él fue ¿qué? Jacob. Pero qué fuerte que si nos damos de cuenta, el nombre era suplantador. Su significado era ¿qué? Suplantador. Y al ser suplantador, mire lo que hizo. Coger a Esaú y después ¿qué? Metérsele por mentiras. Qué tremendo. El nombre sí tiene mucho que ver. Qué bueno, porque Dios nos ha dado un nombre de ser realmente ¿qué? Hijos del Señor. Amén. Dice la palabra, aquí vemos el grande y amargo clamor de Esaú. Vamos a ver Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Y vamos a mirar el verso 15. Hebreos capítulo 12, verso 15. Qué tremendo es esto. Qué historia tan poderosa. Verso 15 dice así: mira bien, Mirad bien. no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean ¿qué? Contaminados. Contaminados.
Qué tremendo es eso. Que os estorbe y que por ella, dice, muchos puedan ser alcanzados. Qué tremendo. Miremos el verso 16. No sea que haya algún fornicario. Mire las palabras tan tremendas como habla acerca de Esaú. No sea que haya algún fornicario o prófano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Que por una sola qué? Comida. ¿Qué hizo? Vendió lo que Dios le había dado. Hoy en día muchos están tomando en poco lo que Dios está dando, lo que Dios les está poniendo, les está colocando, y lo están tomando ¿en qué? En poco. Están diciendo, ay, el Señor no, ay, iglesia no, yo quiero es lo mío, yo quiero es esto, yo quiero aquello. Pero si nosotros miramos, qué tremendo como relaciona la vida de Esaú. No sea que haya algún fornicario o prófano como Esaú. Qué palabras tan duras. Que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Hoy muchos tienen esa bendición, como nosotros, de recibir las promesas de Dios, los dones de Dios en nuestra vida, pero hasta que realmente no nos pase lo de Esaú, que el Señor nos guarde y nos ayude, porque Esaú, ¿qué? Esaú, al perder la primogenitura, dice que él quiso, ¿qué? Recuperarla, pero al recuperarla ya era demasiado tarde. Entonces, que no nos pase como Esaú, que tengamos que perder las cosas para encontrar el verdadero valor de cada una de ellas. Amén. Y esto también se puede llevar en cuanto al ámbito natural, porque tenemos personas a las cuales están a nuestro alrededor y a veces las tomamos ¿por qué? Por poco. Y decimos, estas personas, pero esto, pero aquello. Pero cuando ya no están, cuando ya no las tenemos, es cuando vamos a encontrar el verdadero valor de haberlos tenido ¿qué? Vivos. Ahora, ¿cuánto más con Dios? ¿Cuánto más con Dios? El Señor coloca su palabra en nosotros, pero nosotros ¿qué hacemos? Muchas veces nos comportamos como Jacob, como suplantadores. Muchas veces nos comportamos como él, suplantamos, decimos, no Señor, yo quiero esto, yo quiero aquello, y suplantamos las cosas del Señor, decimos, no Señor, tú después. Pero llegará el momento en el que queramos heredar la bendición y ya sea demasiado tarde. Dice que fue desechado y no hubo oportunidad para arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Pero no olvidemos que él la procuró con lágrimas para ver si su padre cambiaba de parecer, mas no para que realmente el Señor pudiera hacer algo, sino él exclamó, ¿pero a quién? A su padre. Miremos el verso 34 del capítulo 27. Cuando Esaú oyó, de Génesis capítulo 27, verso 34. Cuando Esaú oyó las palabras, dice, de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación, y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. O sea que la exclamación que él hizo no fue para el Señor. La exclamación que él hizo fue para ver si su padre cambiaba de decisión y decía, bueno, devuélvase y devuélvame la bendición y otra vez volvemos a empezar. No, ya graves, ya el despreciar las cosas del Señor desde un principio va a costar muchísimo. Que Dios nos ayude a no despreciar lo que el Señor nos ha dado. Amén. A veces no es agradable la palabra, pero no la despreciemos. No despreciemos su palabra. Aquí nos damos de cuenta de que él quería era eso, de que su padre cambiara de parecer. Vamos a mirar lo siguiente y es, la raíz de amargura corrompe
no solamente a uno, sino a muchos. La amargura es como una planta amarga, los envenena a todos. Eso es la amargura. Las dos palabras con las que muestran la vida de Esaú son fornicario, que es inmoral, y profano. Como Esaú, qué tremendo, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. No olvidemos que despreció no al hombre, porque Esaú no despreció al hombre, despreció al Señor. Dijo, no, Señor, hay algo más importante que lo tuyo, Señor. Y es lo externo. Y él se fue por eso, despreciando, pero cuando se dio cuenta que la bendición había caído sobre su hermano, ahí sí el que dijo, no, y la mía. O sea que si miramos la intención del corazón de Esaú era más ¿por qué? Por la bendición, por la bendición, por la bendición. Padre, bendíceme. Eso era lo que él quería. Solo bendición. Qué tremendo. Él quiso heredar la bendición, pero fue que rechazado. Él fue rechazado. No olvidemos la palabra de Efesios capítulo 5, verso 14. Vamos a leerla rápidamente. Efesios capítulo 5, verso 14. Dice así. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Qué debemos hacer? Despertar. ¿Despertar de qué? De poder ver la realidad y darnos cuenta de que muchas veces vendemos la primogenitura y no nos estamos dando de cuenta. De que muchas veces estamos vendiendo o tomando en poco las palabras de Dios y dándole más importancia a otras cosas. Es a eso. Despiértate tú que duermes. Qué bueno que podamos despertar y podamos decir, uy Señor, espere, porque a veces estoy como tan nublado que pienso que estoy haciendo las cosas bien, como dice Proverbios, pero el camino por el que voy es un camino que me va a llevar ¿a dónde? A la muerte. Tengamos cuidado que no nos pase como Esaú. Hasta que no perdió las cosas, no sintió el dolor. Hasta que no las perdió. Que Dios nos ayude. Amén. Amén. Hoy en día despreciamos al Señor, olvidando que la puerta cada día va siendo más angosta. Y eso lo dice Mateo capítulo 7. Vamos a leerlo, Mateo capítulo 7. Porque a veces se nos olvida, ¿verdad? A veces se nos olvida. Y decimos, Señor, lo tenemos ¿por qué? Por tardanza. Tenemos al Señor por tardanza. Pero Mateo capítulo 7, verso 13 y 14 dicen, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. Y muchos son los que querrán entrar en ella. Y muchos son los que entran por ella. Qué tremendo. Ese muchos lo pone a uno a examinarse uno y decir, uy Señor, ayúdame que mi corazón no se desvíe. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. O sea que muy pocos son los que quieran ese camino que lleva ¿a dónde? A la salvación, que lleva a la presencia del Señor. No tomemos por poco sus planes. Volvamos a Hebreos capítulo 12, en el verso 16 y 17, porque necesitamos entender que lo que deseaba Esaú era la bendición. A Esaú no le importó vender su primogenitura. Esaú deseaba la bendición, pero despreciaba los medios, por lo cual la bendición era obtenida. ¿Cuál era ese medio? El Señor. ¿Qué quería Esaú? Ser bendecido estando lejos del Señor. Eso era lo que quería Esaú. Esaú quería que lo bendijeran, pero no querer nada con el Señor. El Señor, un poco distantes, pero dame la bendición. Qué tremendo. Si nosotros miramos, ahí damos de cuenta de que el corazón es engañoso. Por eso debemos tener cuidado de
de nuestro corazón. No olvidemos, Esaú deseaba la bendición, pero estaba despreciando los medios, estaba despreciando los planes del Señor, los propósitos del Señor por las migajas que estaban ofreciendo. Qué tremendo es eso. Hoy queremos que se abran puertas para mi vida, pero estando como Esaú, lejos de Dios. No olvidemos que apartados de Dios, nada podemos hacer, dice la palabra. Apartados de Dios, nada podemos hacer, lo dice Juan capítulo 15, verso 5. Y cuando dice que nada podemos hacer, tenemos que tenerlo en el corazón. Nada podemos hacer. Nada. ¿Apartados de quién? Del Señor. A veces nos pasa como Esaú. Queremos bendición, pero sin Dios. Y sin Él, nada podemos hacer. Tal vez lo que nos hace falta, tanto a ti como a mí, tal vez lo que nos está haciendo falta en este tiempo sea el tener al Señor en el corazón y el realmente atesorar más su palabra en nuestra vida. Tal vez eso sea la bendición más grande que nos haga falta que tener, para que no nos pase como Esaú. Hasta que no la perdamos, no vamos a sentir ese dolor. Aquí podríamos relacionarlo con la historia de ¿quién? De Sansón, porque dice que Sansón, mientras estuvo el Espíritu Santo en él, fue ¿qué? Un hombre poderoso. Y para eso vamos a mirar Jueces capítulo 13. Jueces capítulo 13. Vamos a mirar Jueces capítulo 13, verso 25. Y dice así: y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Como dice, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. ¡Qué tremendo! Ahora miremos el capítulo 14, verso 6. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Pero ¿qué dice? Que el Espíritu de Jehová estaba aquí, ¿en quién? En Sansón. Capítulo 15, verso 14. Miremos el capítulo 15, verso 14. Y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. ¡Qué tremendo! ¿Qué nos damos de cuenta ahí? Que el Espíritu de Jehová venía ¿sobre quién? Sobre Sansón. El dilema de Sansón era que el Espíritu de Jehová venía en él, pero él tal vez no lo hizo como Esaú, de vender su primogenitura, pero sí jugó con el Señor. ¿Jugó con qué? Con la carne. A Sansón le ganó la carne. Y como le ganó la carne, entonces Sansón, ¿qué hacía? Hoy quiero cometer estos errores, pero también quiero ir a matar a esos filisteos. Entonces, qué tremendo. Si nos damos de cuenta, Esaú la vendió, y el vender su primogenitura es un acto de desprecio a las cosas del Señor. Sansón tenía el Espíritu de Jehová, y aún teniendo el Espíritu de Jehová, jugaba con las cosas que el Señor estaba dando. Y qué tremendo es eso, porque eso es lo que muchas veces nos pasa. ¿A quiénes? A nosotros. Yo como ser humano muchas veces cometí los mismos errores. Jugar con mi carne, pero también darle alimento a mi carne, y después venir y decirle: Señor, tú sabes que te amo y tú sabes que no quiero fallarte y yo quiero estar fiel contigo. Pero realmente, ¿qué estaba haciendo? Despreciando lo que el Señor me estaba dando. Señor, tú me has dado una unción especial, tú me has dado el Espíritu Santo en mi corazón,
pero yo qué hago, Señor, yo juego con la carne y después vengo acá y te digo, Señor, todo está bien, Señor, y quiero que todo me siga saliendo, ¿qué? Que todo me siga saliendo bien. Lo tremendo es que dice la escritura en el capítulo 16, verso 20, dice que el espíritu se había apartado ¿de quién? De Sansón. Y hasta que se apartó el espíritu de Dios en la vida de Sansón, ¿qué le pasó a Sansón? Le sacaron los ojos. Y después, ¿cuál fue la última oración que hizo Sansón al Señor? Señor, Padre, por favor, que realmente que las columnas, que me dejen estar sobre las columnas, ¿para qué? Para botarlas. ¡Qué tremendo! Aún en la desobediencia de Sansón, el Señor tuvo misericordia y utilizó esa desobediencia, que no debería ser así, para él llevar a cabo su plan con los filisteos y con el pueblo de Israel. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado. Sansón lo había perdido y no se había dado cuenta. Sansón pensaba que el Espíritu de Dios estaba en él, pero no estaba en él. Y muchas veces así viví, pensando que el Espíritu de Dios estaba en mí. Jonathan sigue predicando y sigue hablando. Y uno que, vale, Señor Padre, en el nombre de Jesús. Y uno que decía, Señor, tú todavía te sigues manifestando, Señor. Como tú todavía te sigues moviendo, todavía quiero ir a alimentar a mi carne. Y el Señor que decía, el Espíritu de Dios se está apartando y no te estás dando cuenta. El Espíritu de Dios está yendo de ti y no te estás dando cuenta. El Espíritu de Dios te está hablando y te está diciendo, ten cuidado, alerta, pendiente, despierta tú que duermes. El diablo es engañoso. Dice la palabra que se viste ¿de qué? Que se viste ángel de luz, pero él está ahí sigiloso mirando a qué momento te hace caer y después te dice así, mira. Y cuando tú quieras levantarte, vas a sentir una barrera. Pero el Señor te habla una y otra vez a ti y a mí y nos dice, ten cuidado y no desprecies. No despreciemos las palabras de Dios en nuestra vida, amén. No las despreciemos. El Señor perdona nuestros pecados y el Señor perdona nuestras maldades, iniquidades, pero realmente las consecuencias debemos pagarlas de las malas decisiones, de lo que hacemos en donde, en el secreto. Qué tremendo, porque yo miro una y otra vez y yo digo, Señor, esta casa tiene una esencia tuya, Padre. La palabra es dura, la palabra es certera, pero yo he visto cómo el Señor ha cambiado y transformado mi vida. Y yo digo, Padre, esta es la palabra que necesito, Señor. Esa palabra que no me gusta oír, pero esa palabra que me transforma y me lleva a ser mejor. Eso es lo que necesitamos, tener la humildad en el corazón para decirle, Señor, yo no quiero rebotarme contigo, porque no quiero despreciarte, pero sí quiero que me ayudes a tener humildad y a cambiar para cada día ser mejor para contigo, Señor. Dice la palabra acá, volveremos, porque esas eran las palabras de Sansón. Volveré como los otros días, decía Sansón. Sansón decía, jue madre, he pecado, pero yo volveré como las otras veces, yo voy a volver. Pero lo que Sansón no sabía era que el Espíritu se había ido. Que Dios nos ayude para que el Espíritu de Dios permanezca en nuestros corazones y no nos dejemos encantar y tengamos cuidado con el engaño, porque el enemigo es que engañoso, se muestra como ángel pero no es. Tengamos cuidado. Dice, el Señor está en nosotros. Y muchas veces nos pasa como Sansón. Mientras Sansón tenía el Espíritu, jugaba con él. Que no nos pase eso a nosotros. Hoy lo tenemos. Cuidémoslo y valorémoslo. Amén. Si tú eres consciente que el Espíritu de Dios está en ti, no hagamos como Sansón, de jugar, sino que ¿qué debemos hacer? Cuidarlo. Cuidemos el Espíritu de Dios en nuestra vida. Cuidémoslo, atesorémoslo y realmente digámosle, Señor, ayúdanos a caminar con integridad delante de ti. No olvidemos el final de Hebreos capítulo 12, verso 17. Aunque con lágrimas
Qué tremendo, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas, ya fue demasiado tarde. Ya fue demasiado tarde. Él suplicó con lágrimas, pero aunque suplicó, ya era demasiado tarde. Muchos desprecian, hoy tal vez, mañana, aunque sean lágrimas amargas, ya sea demasiado tarde. Hoy muchos están despreciando la palabra del Señor. Hoy muchos dicen, no, yo no quiero escuchar eso, no, yo no quiero eso, no, yo eso no quiero. Y lo están despreciando. Pero no olvidemos que hoy lo despreciamos, pero tal vez mañana que tú quieras decirle, Señor, Señor, el Señor diga, no sé. Vamos a mirar Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, verso 12. Joel capítulo 2, verso 12. ¿Qué dice? Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Y el verso 13 dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Joel capítulo 2, verso 12 y el verso 13. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que nos volvamos a Él. Que no nos convirtamos como rebeldes, sino que podamos volver al Señor. Volvamos al Señor de todo corazón, volvamos a Él. Necesitamos un corazón nuevo, pero como nos lo explicaba el pastor en los devocionales, pero con buenas intenciones, porque el corazón de Esaú era grave, tenía malas intenciones. La intención de Esaú era recibir ¿qué? La bendición. Cualquier parecido con la realidad podríamos decir que es pura coincidencia, es un dicho, ¿cierto? Pero si nosotros miramos, solamente podemos decir, Señor, ayúdanos, Padre. Amén. Que no nos suceda lo de Esaú. Hasta no perder las cosas, no sabremos el valor de cada una de ellas. Hasta no perder las cosas. El Señor me ha dado la oportunidad de poder enseñar a los jóvenes, también me ha dado la oportunidad de poder adorar en su casa, pero ¿qué debo hacer? No despreciarlas, sino realmente valorarlas. Esaú no se arrepintió realmente de menospreciar al Señor. Lo que Esaú buscaba era que su padre cambiara de parecer. ¿Cómo remata Isaac a Esaú? Vino tu hermano con engaño. Tengamos cuidado, a veces vienen a nosotros con engaño y cuando nos damos cuenta hemos dejado al Señor y sus planes lo hemos dejado por cosas efímeras. Tengamos cuidado con el engaño, porque no pareciese, pero a veces nos están engañando y no nos estamos dando de cuenta porque estamos encantados con lo que nos dicen y con lo que nos hablan. Y no nos estamos dando de cuenta que al estar engañados nos estamos apartando del Señor y de sus planes. Amén. Lo invito para que ahí donde usted está cierre sus ojos, para que ahí donde usted está pueda realmente decirle, Señor, sigue hablando en mi vida y sigue hablando a mi corazón. Padre, te damos a ti gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu Santo Espíritu en esta hora, Señor. Bendecimos lo que tú haces, Señor. Padre, gracias porque tú nos hablas a lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a no despreciarte, Padre, por favor, te lo rogamos en esta hora, Señor. Si te hemos despreciado, Señor, ayúdanos a volver a encaminarnos a ti, Señor, como dice la palabra, Señor. Volveos a mí de todo corazón, Dios.
Si hay aquellas personas, Señor, que tal vez han sentido que han vendido la primogenitura, que han dejado tus planes, tus propósitos a un lado por lo pasajero y por lo efímero, Señor, hoy oramos para que ellos también puedan entender lo que dice la palabra. Volveos a ti de todo corazón, Señor. Ayúdanos, Padre, a valorar lo que tú nos has dado, a valorar lo que tú has puesto en nuestra vida, Señor, para que no nos pase lo de Saúl, Señor. Hasta no perder las cosas, no vamos a sentir el verdadero dolor, Señor, Padre, y no queremos perder la presencia, no queremos perder el Espíritu, no queremos perder el fuego tuyo, no queremos perder la salvación, Señor. Ayúdanos, Padre. Dice la palabra, busca mi presencia mientras pueda ser hallado, porque tal vez mañana el buscarlo ya sea demasiado tarde, Señor. Ayúdanos, Padre, por favor. Si hay cosas que han querido operar con engaño en nuestra vida, quítala de nosotros, Señor. Si hay cosas que han querido venir, Padre, y sacarnos de tu plan, sacarnos de tu propósito, quítalo, Señor, erradícalo, Padre, en el nombre de Jesús. Que tu Padre venga y consuma lo que no es, lo que no te agrada, Señor. Pero por favor, Padre, quita las vendas de nuestros ojos, quita las vendas de nuestra vida, Señor, para que podamos tener claridad, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, para que no nos pase lo que le pasó a Sansón, Señor. Sansón tenía el Espíritu de Dios, pero jugaba con él, jugaba con la carne, jugaba con el pecado, con la deshonra, Señor. Y qué tremendo, Padre, que realmente, Dios, cuando tú te apartaste de él, no se dio cuenta, Señor. Ayúdanos, Padre, a que no nos pase como Sansón, Señor, a no perder el Espíritu de Dios. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos, Padre. Ayúdanos a despertar, Señor. Sácanos de la tibieza, sácanos del embotamiento, sácanos de toda aquella nube que quiere venir sobre nosotros, Padre, de oscuridad, Señor, y trae la luz de Cristo que alumbra nuestras vidas, que alumbra nuestro corazón y saca toda impureza en nosotros, Señor. Te lo pedimos en esta hora, Padre. Liberta nuestra vida, liberta esta juventud, esta generación. Levanta una generación que te ame, levanta una generación que ame más tu palabra, que ame más el pasar tiempo contigo, Señor. Levanta una generación que no se canse de glorificar tu nombre, Señor, de darte gloria, de darte honra, de darte alabanza, de darte adoración, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, te lo rogamos, Padre. Ayúdanos a no caer en las mentiras del enemigo, Señor. Ayúdanos a no caer en el encantamiento, Padre. Ayúdanos a no caer, Señor, en aquellas mentiras, Señor, que parecen verdad, pero no son, Padre bendito. Líbranos de las mentiras, líbranos de las garras del opresor, Señor. Líbranos, Señor, aún de nosotros mismos, Padre, de este corazón, Espíritu Santo. Pon en nuestra vida tu palabra, Señor. Dice la palabra, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y ahí en la esencia de toda nuestra vida, al albergar buenos pensamientos, Señor. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos a ti en esta tarde, Señor. Te lo rogamos, Espíritu Santo. Padre, si hay jóvenes que sienten, Señor, que han perdido la presencia tuya, hoy oramos para que el fuego de tu Espíritu vuelva a arder esos corazones. Hoy oramos para que tu presencia vuelva a revelarse a sus vidas, Señor. Te lo rogamos, Señor, que aún por medio de sueños, de visiones, tú les hables, Padre. Tú hables a lo más íntimo del corazón, Señor, y que realmente, Espíritu de Dios, tú puedas, Padre, encender nuevamente, Padre, esos tizones que hay en cada uno de ellos, Padre. Te lo pedimos, Señor. Guarda nuestra generación, Padre. Guarda esta generación, Padre. Llévalos de tus manos, Señor, así como nos llevas a nosotros, Dios. Guárdalos en el entrar, en el salir, Padre. Líbralos del mal, Señor. Ayúdalos, Padre, aún en sus debilidades, Señor. No los dejes caer en tentación mal. Líbralos del mal. No los dejes caer, Padre. Líbralos, guárdalos, Señor. Y ayúdanos, Padre, a amar más tu palabra. Señor,
y a saber, Padre, que las bendiciones son una añadidura, Señor. Así como Esaú, Padre, Esaú quería tanto la bendición que se olvidó y despreció tu palabra, Señor. Pero cuando quiso recuperarla ya era demasiado tarde, Señor. Hoy nosotros tenemos la bendición más grande de tenerte a ti en el corazón, Señor. Y dice la palabra que para los que esperan y confían en ti, todo es para bien, Señor. Porque tú estás en medio de nosotros. Porque realmente, Padre, el fuego de tu Espíritu permanece en nuestra vida, Señor. Hoy te agradecemos por lo que has hecho y oramos, Señor, para que obres en la vida de los jóvenes en medio de las redes sociales y también los puedas alcanzar, Señor. Te agradecemos por este tiempo, Dios, y bendecimos tu nombre. Que como dice la palabra, todo lo que respire te dé la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga a la iglesia.